acceso diagnóstico van a poder preguntar a tamaños importantes, aunque van a ser raros. Esta relación en el caso de la pareja con el facial va a establecer lo que es la quirúrgica, que las secuelas de una lesión al nervio facial se van a manifestar en la mímica facial. Con la glándula submaxilar, que va a estar ubicada en el triángulo limitado por el borde inferior de la mandíbula y los dos haces del músculo drástico, la relación quirúrgica más de esta va a ser la que tiene convexidad de la arteria facial, aunque no tanto por la rama marginal del nervio facial no va a inermar a la convulsión de la boca, y en profundidad también está el nervio lingual y el nervio hiposo, por lo que pueden dejar algunas secuelas en el paciente a lesionar. La glándula sublingual se va a establecer en el piso de la boca y va a envolver prácticamente el Wharton, y va a desembocar la saliva proximal. Con las glándulas salivales menores, el acúmulo de estas glándulas va a establecer en el paladar duro y blando, y dice que toda la región del paladar se va a sospechar como un tumor de glándula salival. La etiología y su frecuencia van a constituir aproximadamente el 3% de los tumores del cuello y menos del 1%. El 80% de estos tumores van a ser de localización parotidia y el 10% en la glándula salival, 10% en las glándulas salivales menores o accesorias y menos del 1% en la glándula sublingual. Va a ser una enfermedad propia del adulto con una edad media de presentación de 45 años, afectando en niños casos. Las incidencias se incrementan con la edad y el pico va a estar entre los 40 y 60 y no hay predominancia de sexo. Pero en el caso del tumor de Wharton hay una clara prominencia de lo que es el sexo masculino. Se va a clasificar por el adenoma polimórfico, que va a ser el más frecuente, el tumor de Wharton o cistoadenoma papilar, el oncocitoma, el adenoma de células basales, en adenoma lipoma, hemangioma y linfangioma. Vamos a empezar con el que es... Bueno, antes de eso, nada más comentarle de esa clasificación que tú le dijiste. Hay tumores epiteliales que son los que estás mencionando. Adenoma, tumor de Wharton, cistoadenoma, oncocitoma, linfoepitelioma o el adenoma de células basales. Esos son los epiteliales propios del tejido de las glándulas. Y tenemos los no epiteliales, como puede ser un hemangioma, como puede ser un neurinoma, como puede ser un lipoma. ¿Ok? Sí, doctor. Adelante. Bueno, el adenoma pleomórfico, aunque su mayor frecuencia está en la parotidia, también puede presentarse en las glándulas submaxilar o en las glándulas salivales menores, como se muestra puede llegar a mostrar. Las características normalmente se refieren a que va a ser una masa indolora de consistencia cauchosa, muchas veces lobulado de superficie regular y bien delimitado. Se puede palpar un tumor indurado o a veces por características de cartílago dura, y se va a denominar el signo de Melatone. ¿Signo de qué? Melatone. Ok. Este tumor se habla de la regla de los 80, el cual se va a referir que el 80% de las glándulas van a ser benignos, el 80% va a estar en la glándula parótida y el 80% va a corresponder a adenoma diagnóstico. El tumor de Wharton, también como cistoadenoma papilar por la escuela mexicana, y también se le va a denominar como adenolipoma. Sareni, como que escuchamos tu voz que se corta. Puede ser mi internet. Sí, se va cortando. Bueno, adelante. Si no lo repito, ¿qué se queda? No, adelante, de la capa pleomorfo. Parece que como que se cortan tus palabras. Sí, adelante. Va a ser el segundo tumor más frecuente y va a aparecer exclusivamente en la glándula parótida. Su predominancia va a ser de sexo masculino y la frecuencia va a ser entre los 50 y 70 años. El 10% de estos tumores van a ser multifocales y 10 de los casos también bilaterales. El oncocitoma puede ser llamado como adenoma oncocítico u oxifítico y es un tumor igual frecuente. Es raro ya que corresponde al 1%, es de glándula salival en varones de 50 años y su localización más frecuente es igual la parótida.
también lo que son los lipomas, que van a ser tumor de la glándula igual parótida, van a ser intraparotídeos o paraparotídeos, se van a presentar como una tumoración asintomática, redondeada, blanda y bien delimitada. Tenemos lo que es el hemangioma y el linfangioma. Van a ser igual tumores benignos no epiteliales de las glándulas salivales y casi siempre van a tener una relación con la parótida. Va a ser una masa en la región parotidia, blanda, no dolorosa. Se van a componer de una red de capilares revestidos de epitelio o espacios linfáticos respectivamente. La clínica de estos va a ser el crecimiento lento, como ya les había dicho, y la mayoría de las veces indoloro. No van a presentar ulceración porque da tiempo a que la piel en la superficie se vaya elongando, además de que el tumor no va a tener un patrón infiltrativo. No se van a palpar adenopatías satélites. La afección del septo hipoparplaneo no existe a pesar del tamaño que pueda llegar a tener el tumor. Los de parótida van a tener una localización típica en la región de la cola de la glándula, van a ser móviles y la función del nervio facial suele ser normal. Su localización submandibular se va a presentar de manera similar y sublingual usualmente se va a presentar como una masa de suelo de boca asociada a algún grado de molestia. Usualmente se van a presentar como masa indolora, ya les había dicho, no ulcerada que va a afectar la cavidad oral, típicamente el paladar duro o blando y va a depender de su localización. Se puede llegar a presentar como una obstrucción nasal, puede llegar a tener distaxis, disfonía o molestia respiratoria o disfagia. El diagnóstico va a ser por ecografía, que puede ser un estudio útil sobre todo para distinguir las neoplasias sólidas quísticas y la dependencia. La tomografía axial computarizada, que va a indicar en tumores de mayor volumen, quizá del lóbulo profundo de la glándula parótida y cuya equivalencia con el estudio de la resonancia magnética nuclear pues va igual. También la centelografía en algún tipo de tumor que pueda ser captante. La punción aspirativa con aguja fina va a ser útil en alguna variedad de tumores que pueden darnos mucha información, en otros nos puede establecer dudas. Por ello, si la punción aspirativa va de acuerdo con la impresión clínica, se debe confiar en el resultado. Biopsia incisional puede ser recomendada en tumores de gran volumen en los que uno piense que el tumor no va a ser resecado y se necesita tener un diagnóstico histopatológico. El tratamiento quirúrgico de estos tumores tiene similitud y se va a manejar de manera muy similar y a veces no va a tener un diagnóstico etiológico pues de manera postquirúrgica. En el caso de la localización de la parótida superficial, el consejo es realizar una paridectomía superficial, que va a ser la extirpación de todo el lóbulo superficial de la parótida y la disección por fuera del nervio facial. En el caso de que el tumor comprometa el lóbulo profundo de la parótida, hay que realizar la paridectomía total, sacar lo que es la parótida superficial primero, disecar el nervio y luego acceder por detrás del nervio facial a extirpar el lóbulo profundo, y pocas veces se van a hacer abordajes integrales. En el caso de la localización submaxilar, el consejo de la extirpación completa de la glándula submaxilar. Y un video de lo que es para extirpar la parótida superficial.
caso clínico va a ser una de Antes de eso, como que fue muy rápida el tema, muy superficial. Entonces, Marlene, quita tu presentación. Vamos a hablar un poquito más aunado de esto. ¿O dudas que tengan de su compañera? Doc, yo tengo una duda. Bueno, había leído, pero la verdad no entendí muy bien cuál era la diferencia, o sea, qué criterios ocupábamos, bueno, el cirujano ocupaba para determinar si se hacía una parotitodectomía total o una submaxilectomía. Eso lo vamos a ver ahorita. Ah, ok, gracias. ¿Ya se ve la presentación? No. ¿No? No. Solo vemos su pantalla, doctor. Ajá, vemos su pantalla, pero no su presentación. ¿Ustedes me dicen? Ya se ve, doctor. Bueno, entonces acuérdense ustedes, entonces, ¿qué es un tumor benigno? Obviamente es una masa, es un crecimiento que tiene un tejido, en la cual obviamente tiene mayor número de mitosis, mayor tamaño, pero que obviamente no es maligno. Pero como tal, al no ser maligno, pues obviamente no me va a infiltrar el resto del tejido, no me va a condicionar tanta sintomatología más que solamente el efecto de masa como tal. Entonces pueden aparecer en cualquier parte, ¿no? Esa es la característica como tal de lo que es el tejido. Es un crecimiento desordenado de estas células que me están aumentando lo que es el tamaño, sin infiltrar, solamente hay crecimiento con expansión. Como decía su compañera, esta es una patología, son patologías muy raras y pues bueno, realmente ocupan hasta del 2 al 3% de todas las neoplasias de cabeza y cuello. Y pues bueno, de estas, esto es muy raro realmente lo que es en los infantes, pero podemos llegar a encontrar como tal lo que es patología a nivel de esas glándulas. La mayoría son de tipo no epitelial, cuando encontramos una lesión a nivel de las glándulas en este caso. Y pues bueno, aquí como les decía yo, entonces la mayoría son de tejido epitelial de las glándulas salivales propiamente dicho. Y pues bueno, con menos frecuente, en este caso, del tejido mesenquimal, como es, en este caso, linfáticos, como es tejido graso, como es tejido, en este caso, conectivo, que son tejidos que normalmente me van a generar la fijación de la glándula. Y pues bueno, aquí vamos a encontrar que el 80% de todas las patologías de la glándula se van a presentar en la glándula parótida. De ahí le sigue de tamaño la glándula submaxilar y de ahí le siguen la sublingual y dependiendo lo que es también la edad. Como tal, el 85% de todas las neoplasias ocurren en la glándula parótida y el 50% en el resto de las glándulas. Bueno, la epidemiología, bueno, con respecto a la etiología, encontramos varios factores. Uno de ellos, encontramos la infección, en este caso las causas virales. El virus de Epstein-Barr es uno de los principales que se ha relacionado con patología, en este caso de tipo benigno. El VPH, sobre todo los subtipos 16 y 18, el citomegalovirus y en este caso el VIH, pero algunas veces el VIH está relacionado más con una hiperplasia y con ectasia sobre todo a nivel de los conductos acinares. Se han relacionado en este caso también con algunas exposiciones, principalmente lo que es exposiciones a minerales como níquel, asbesto, productos algunas veces de lule. Y pues bueno, los factores estrogénicos lo ha relacionado un poco más, en este caso con la mujer por su frecuencia, pero no está tan relacionada directamente como factor etiológico. Pero hay una cosa que sí lo están relacionado principalmente es el antecedente de una patología en la cual utilizamos radioterapia como tratamiento directamente a esa patología. La exposición de la radioterapia es uno de los factores que lo han relacionado más con este tipo de patologías
Y en este caso tenemos los trabajadores que utilizan, que están expuestos a esa radiación, como las industrias termonucleares, la presencia de los médicos radiólogos, los técnicos radiólogos que se exponen a determinadas cantidades de radiación, pues bueno, ellos son los que son más propensos a tener este tipo de patología. No se está relacionado como tal antecedente de parotiditis, traumatismos o litiasis, casi no se ha asociado a eso, más que al factor como tal de la radioterapia. Hay unos, en este caso solamente vamos a encontrar uno asociado, el tabaco, el tumor de Warthin. Este es uno de los principales que normalmente va a ser un factor etiológico. Y pues bueno, realmente saben ustedes la cantidad de glándulas que nosotros encontramos. En este caso, las glándulas salivales menores, hay una regla que entre más pequeña sea la glándula afectada, va a ser más riesgo de que tengan patología maligna. Entre más grande, menos riesgo de patología de tipo, entre más grande encontramos etiología de tipo benigno. Pues bueno, dentro de lo que son las tumores de tipo epitelial directamente de las glándulas, encontramos a los tumores benignos. Y pues bueno, encontramos al tumor mixto, ¿sí? Benigno, que se le llama adenoma pleomorfo, principalmente, aunque vamos a hablar más adelante cuáles son las características de uno, ¿por qué? Porque el riesgo en este caso del adenoma pleomorfo es que puede evolucionar a carcinoma y puede generar como tal a malignidad. El tumor de Warthin, también llamado cistoadenoma papilar, linfomatoso, porque tenemos composición de tipo linfático, vamos a encontrar también infiltrado de tipo linfocitario y la presencia de quistes que le dan esa característica principalmente, y esto está relacionado más en los hombres. La lesión linfoepitelial benigna pues está relacionada con infiltración sobre todo de linfocitos a nivel del epitelio y como tal va a generarme un crecimiento más acelerado en este sitio. El oncocitoma está relacionado con infiltración de tipo eosinófilo y además de lo que es una hiperplasia mitocondrial que le da característica a este tipo de tumor. El adenoma monomorfo, pues vamos a encontrar en este caso principalmente a nivel de las glándulas salivales menores y pues bueno, vamos a encontrar que son unas lesiones sobre todo azuladas que algunas veces pueden confundirnos con la presencia de un melanoma a nivel de lo que es la cavidad oral. Y pues bueno, ¿qué características? Ya se los dijo su compañera. Las características principalmente de este tipo de tumores solamente es el efecto de masa, la presencia del tumor. Y este tumor tiene un crecimiento de forma paulatina, estamos mencionando que son de meses a años. Y realmente no van a tener sintomatología como dolor, no van a tener lo que es infiltración a piel, no van a tener infiltración al cartílago, no van a tener infiltración en este caso a los nervios que se encuentran alrededor de lo que es tanto de la parótida como de la glándula submaxilar. El dolor casi no lo vamos a encontrar, casi son indoloras. Pudiera ser que cuando llegue con nosotros este tipo de pacientes va a llegar con la presencia de dolor por la compresión sobre todo de los nervios de tipo sensitivo, en la cual pueden generarme una neuralgia o pueden generarme zonas de anestesia, pero la mayoría no generan dolor. La parálisis del nervio facial o la parálisis del nervio lingual casi son infrecuentes. Cuando encontramos la parálisis del nervio facial, obviamente me estamos hablando de que puede estar ya infiltrado y esto me da la característica de que sea maligno. Los tumores normalmente no me van a generar como tal infiltración o afectaciones del resto de los músculos, de las fascias, de los nervios, pero sí por el efecto de masa me pueden condicionar un poco de disfagia, protrusión en este caso a nivel del paladar como el efecto de masa o de desplazamiento a nivel de lo que es la amígdala palatina. Algo característico que tenemos nosotros de esto es que es de consistencia gomosa, es blanda, bien delimitada, bien encapsulada y que es la característica principalmente de este tipo de patología benigna. Cuando hablamos de malignidad, cuando encontramos dolor intenso, cuando encontramos infiltración a piel, cuando encontramos infiltración a lo que es el nervio facial o al nervio lingual principalmente, y que tiene un crecimiento en cuestión de 3 o 4 meses. Tenemos un crecimiento de forma exponencial, esa es la diferencia. Podemos encontrar afecciones, en este caso, a lo que es el nervio, el 12º par craneal o al 9º par craneal, sobre todo las tumoraciones
submaxilares que me van a comprimir lo que es el glosofaringio o a nivel de lo que es el nervio lingual. Entonces, la tumoración es el efecto, es el principal característica, gomosa, bien circunscrita, blanda. Dolor casi no vamos a encontrar, la parálisis casi no la vamos a encontrar. ¿Ok? Las deformidades que podemos encontrar es la alteración o la deformidad de lo que es el ángulo maxilar y el otro es el efecto de masa que vamos a encontrar a nivel submandibular. Y pues bueno, aquí encontramos también una lesión a nivel de lo que es las glándulas salivales menores que se encuentran por debajo de lo que es la lengua, que pues también podemos encontrar las imágenes y los efectos de masa. Ahora vámonos por el adenoma pleomorfo. Cuando hablamos nosotros de una tumoración, siempre vamos a hablar principalmente del adenoma pleomorfo. ¿Por qué? Porque ocurre el 80% de casi de todos los tumores son adenomas pleomorfos. Es muy frecuente encontrarlo en pacientes mujeres, ¿sí? De 3 a 2 en relación a los hombres y mayores de 30 años a 50 años. ¿Ok? Siempre se va a presentar de una masa indolora que puede ser parótida, submaxilar y que también la podemos encontrar en glándulas salivales menores. Su tamaño va a variar de presentación. ¿Cuándo va a llegar con nosotros? Cuando ya le está generando deformidad estética. Estamos hablando de una lesión de mayor de 6 centímetros. Y pues bueno, van a transcurrir muchos años. El riesgo de transformación maligna de este tipo de adenoma pleomorfo ocurre de hasta el 20% a 10 años si es que nosotros no tenemos una resección completa de este tipo de tumoración. Y pues bueno, realmente el efecto que normalmente vamos a tener va a ser el problema estético y que pues bueno, ¿qué características tiene este tipo de tumores? Pues bueno, es un tumor mixto en la cual vamos a encontrar afectación de tipo mioepitelial, que son las células que se van a encargar de la excreción principalmente de la saliva hacia el conducto principal o de características acinares. Entonces, cualquiera de los dos componentes lo podemos nosotros llegar a encontrar. Ahora, esto se necesita que el patólogo tenga buena experiencia en el diagnóstico de este tipo de tumor. Mencionamos acerca de lo que es la recurrencia. Bueno, este tipo de tumor normalmente es bien encapsulado, bien delimitado, pero tiene la presencia que en su cápsula tiene la presencia de pseudópodos que se van a infiltrar hacia el resto del tejido. Entonces, nosotros cuando encontramos una lesión tenemos que dar márgenes, ¿sí?, libres de tumor para que no tengamos recurrencia. Desafortunadamente, la mayor parte de los pacientes van a llegar con lesiones de 3 o 4 centímetros. Si yo tengo una lesión de 2 centímetros a nivel de la glándula submaxilar, el tratamiento es hacerle una resección completa de la glándula para que yo no tenga recidiva. Si yo tengo una lesión menor de 1 centímetro, a lo mejor le puedo dar la oportunidad de darle márgenes y no hacerle la resección completa. Tumoraciones a nivel de la glándula de la cola o a nivel de la glándula parótida profunda, se recomienda hacerle una parotidiectomía total. Esto va a depender siempre del tamaño. ¿Por qué? Porque si yo dejo la presencia de esos pseudópodos en el resto de tejido, la recurrencia a 2 años va a ser casi la regla. Se ha visto que algunas veces cuando han operado este tipo de pacientes, cirujanos que no tienen la experiencia o no saben qué tipo de tumoración es o cómo es el comportamiento, el riesgo es la recurrencia. Y pues bueno, esto va a ser a través de toda la larga de la evolución que pueden operarse incluso 2 o 3 o 4 veces. Entonces muchas de las veces se recomienda en este tipo de paciente más de 2 veces la recurrencia hacerle la parotidiectomía total. No da metástasis, más que nada el problema es la recurrencia que podemos llegar a encontrar. Entonces, ¿qué deformidades vamos a encontrar? Tenemos una masa submaxilar en la cual vemos aquí la presencia de la masa, podemos encontrar deformidades a nivel de lo que es el ángulo, en este caso mandibular. Y pues bueno, estas lesiones dan ese aspecto, de aspecto quístico. Y pues bueno, realmente lo que yo les decía tenemos que hacer, la mayoría de las veces tenemos que hacer la resección completa de la glándula submaxilar si encontramos la lesión ahí. A nivel de la glándula parótida, tenemos que dejar sobre todo que no tengamos márgenes
compatibles con esta enfermedad porque el riesgo es la recurrencia. ¿Ok? Bueno, hasta aquí preguntas con respecto a esta patología. Es más frecuente en las mujeres. Se ha visto más frecuente en las mujeres. ¿Preguntas? Hola, hola. Doctor, entonces, Sí. por ejemplo, también había mencionado la literatura que no se recomienda una enucleación. ¿Es lo mismo por la presencia de los pseudópodos? Exactamente. En el tumor del adenoma pleomorfo, si ustedes tienen un patólogo, lo mandan a patología y dice solamente no hay malignidad, pero encontramos la presencia de lo que es un adenoma pleomorfo, tenemos que hacer bordes para que no tenga yo la recurrencia. Es lo que yo les decía. Desafortunadamente, este tipo de patologías siempre van a llegar cuando encuentran lesiones de 3 o 4 centímetros. Antes es muy raro que llegue este tipo de pacientes con ese tipo de lesiones de ese tamaño. Gracias, Doc. Y en cuanto al diagnóstico por imagen, ¿cuál sería el ideal? El ideal normalmente, bueno, cuando ya llegan con nosotros, pues siempre pensamos en esto. La mayoría de los médicos generales les va a pedir un ultrasonido. Aquí el ultrasonido, lo único que hay que descartar, que no sea vascular, que no sea infiltrativo, que esté bien delimitado, que es la característica que me da de benignidad. Si yo tengo un tumor muy vascular, que esa es la característica realmente de que sea maligno. La tomografía en aquellos tumores grandes en la cual tengo yo sobre todo planeación quirúrgica. ¿Por qué? Porque me va a pasar lo que es la arteria maxilar, porque va a pasar lo que es el nervio, en este caso facial. A nivel de la glándula submaxilar, pues descartar sobre todo infiltraciones, en este caso del nervio lingual, del glosofaringeo, solamente es para fines de tipo de planeación quirúrgica. Pero muchas de las veces realizamos una biopsia transoperatoria o la podemos hacer una BAF en el consultorio, solamente que me indique que no haya células malignas. La BAF, lo único que me va a decir, ¿sabe qué? No hay células malignas, punto. No me va a determinar el tipo de tumor, ni me va a dar apellido, ni me va a dar nombre de tumor. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Ahora nos vamos con el otro, el cistoadenoma papilar linfomatoso. Este es el que le sigue al adenoma pleomorfo. Ocurre del 10 al 15% dependiendo de la literatura. Y pues bueno, este tumor de Warthin se caracteriza principalmente, tiene ese nombre de cistoadenoma papilar linfomatoso, principalmente predomina en la glándula parótida. Es muy frecuente en pacientes añosos, arriba de 50 a 70 años, principalmente con un índice tabáquico alto. Se puede encontrar de forma bilateral hasta un 30%, pero normalmente son de un solo lado, ¿ok? Son tumores de gran tamaño, predominan en ambos sexos y pues bueno, realmente cuando llegan con nosotros es cuando encontramos la presencia de una masa de mayor tamaño, que normalmente es de tipo estético. ¿Por qué? Porque los pacientes ni tienen parecias, no tienen ningún compromiso, no tienen la presencia de dolor ni nada. Solamente la evidencia de lo que es la masa. Y bueno, esa característica que normalmente tiene es la presencia de una infiltración linfática de linfocitos y la presencia de ectasia, sobre todo, que le da el aspecto de tipo quístico, por eso se le llama el cistoadenoma papilar linfomatoso. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un tratamiento, bueno, en este caso una tumoración, pues podemos hacer una FAF o pueden hacer ustedes hacer una biopsia transoperatoria donde me va a reportar solamente que hay células negativas a malignidad. Y pues bueno, este tipo de pacientes se les tiene que hacer normalmente parotirectomía total. Desafortunadamente, por el efecto del tamaño, pues nosotros tenemos que hacer, en este caso, disección de forma adecuada de lo que es el nervio facial, que es el único problema que vamos a encontrar en ellos. Y pues bueno, realmente no generar daño, en este caso, a las fibras nerviosas, donde podemos utilizar en este caso algunas veces electrodos, donde podemos hacer descargas de las raíces nerviosas para localizarlas. Y pues bueno, el riesgo que yo tengo en este caso de una lesión, sobre todo el nervio facial, es sobre todo la rama auricular posterior o auriculotemporal, en la cual me pueden generar una
sudoración excesiva cuando normalmente nosotros comemos, y pues bueno, esa es por una aberración, sobre todo, o una lesión en este caso de la vía parasimpática que encontramos en este sitio. La resección, normalmente aquí no hay problema. Podemos hacer la enucleación como tal directamente de la masa, pero sabemos que es una lesión que es muy grande y pues normalmente optamos para hacer la resección completa. Preguntas con respecto al tumor de Warthin. Es muy frecuente, acuérdense ustedes, en pacientes añosos, 50, 70 años, con un índice tabáquico alto. Estamos hablando que de 10 a 15 cigarrillos diarios por 50 años. Son pacientes y podemos encontrar la lesión de forma bilateral hasta un 30% y normalmente la encontramos a nivel de la cola de la parótida. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, nos vamos con la lesión linfoepitelial benigna. Esta es mucho menos frecuente que los otros dos. Este tipo de afecciones algunas veces pueden ser de forma bilateral, es más frecuente en las mujeres y pues normalmente me va a afectar realmente lo que es al nivel de la glándula parótida, y algo característico, está relacionado con el virus de inmunodeficiencia humana, y encontramos también lo que es serotipos positivos para el virus de Epstein-Barr. Entonces podemos decir que está asociada con una etiología de tipo viral, y pues bueno, que en este tipo de pacientes son muy sensibles a este tipo de virus. La mayoría de estos normalmente vamos a encontrarnos como adenopatías cervicales, que las encontramos en este sitio. Obviamente no son adenopatías, solamente son crecimientos a nivel de la glándula que le da esa característica, sobre todo de tipo quístico, que los encontramos a nivel de las glándulas parótidas. Si se dan cuenta, en este tipo de paciente encontramos la afección de forma bilateral. Las podemos encontrar a nivel también de la glándula submaxilar, pero con menos frecuencia. El tratamiento realmente este tipo de pacientes, pues bueno, se les da tratamiento con sidobudina, que realmente les ha ayudado como tal para el tratamiento antiviral, y pues realmente pocas de las veces, pocos pacientes tienen respuesta a esto mismo, este tipo de que más que nada regresión de lo que es el tamaño de la lesión, y pues muchas de las veces optamos por lo que es la exéresis completa de la lesión, junto con el tratamiento de tipo antiviral. El oncocitoma es otra patología igual de tipo epitelial, directamente de lo que es este tipo de tumoraciones. Algo característico que tiene es el adenoma oxifílico, que pues bueno, ¿qué características vamos a encontrar? A nivel de lo que es el reporte histopatológico, es la presencia de infiltrados eosinófilos, y además vamos a encontrar una hiperplasia de tipo mitocondrial que le da esa característica. Lo podemos encontrar en otro tipo de tejidos, tiroides, podemos encontrar a nivel de otros tejidos, y que pues bueno, me da esa característica como tal. Lo podemos encontrar también en las glándulas salivales menores, con menor frecuente, es muy frecuente entre la sexta y novena década de la vida. Prevalece en el sexo femenino, son lesiones aquí más sólidas, más firmes, que las podemos encontrar incluso de un color bronceado, ¿ok? El crecimiento normalmente va a ser lento. Algunas veces este tipo de lesiones pueden llegarse a ulcerar, y pues bueno, este tipo de ulceraciones normalmente pueden ser difíciles de cicatrizar, aunque no sea de tipo maligno, pero van a ser un poquito de difícil el tratamiento, sobre todo pues, de la cura de la úlcera. La otra característica que normalmente va a tener este oncocitoma es la coloración, de un color bronceado hasta incluso tener una apariencia de tipo oscura, que me da la imagen de que sea la presencia de un melanoma a nivel de lo que es la cavidad oral. Y pues bueno, las lesiones van a encontrarse de forma diferente. El tratamiento de los oncocitomas hay que hacerle una resección, en este caso amplia, que podemos darle incluso hasta márgenes de 0.5 milímetros alrededor de la lesión, para que yo no tenga como tal esa parte dura o fibrosa que tiene esa característica de esa cápsula de este tipo de tumores. Los adenomas de células basales, pues bueno, este es el más raro de todos, se ha encontrado, pero pues bueno, realmente me va a afectar sobre todo a nivel de las glándulas salivales menores, es muy frecuente todavía en el sexo femenino,
es frecuente arriba de los 57 años en adelante. Se ha mencionado que algunas veces tienen cura, ¿sí?, con la pura excisión, pero también depende del factor etiológico que le está generando. Si yo tengo un paciente que a lo mejor ya tuvo un adenoma de células basales de las glándulas salivales menores y es un paciente que a lo mejor está en tratamiento por un tumor del sistema nervioso central, o es un paciente que a lo mejor es trabajador del área de la salud en radiología, pues bueno, puede que tenga en este caso la presencia de nueva aparición de otro adenoma en algún otro sitio. Y pues realmente lo que es el tratamiento es lo mismo que la mayoría de todos, es una resección, ¿ok? Y pues bueno, como tal, es la característica, que es la pérdida de lo que es el ángulo a nivel mandibular, el efecto de masa a nivel de la región submandibular, y pues bueno, los diferentes tipos de estudio que me van a generar como tal es sobre todo para fines de tipo de planeación quirúrgica. La BAF, ¿qué tan fuerte o qué tan específica es en este tipo de lesiones? Tiene poca sensibilidad y poca especificidad. Influye mucho, en este caso, la experiencia del patólogo, sobre todo para definir qué tipo de lesión es. Normalmente no me va a dar lo que es ni apellido ni nombre del tumor, y pues bueno, como tal, solamente me va a decir que mi paciente no tiene células malignas. Entonces casi no tiene muy poco realce, no tiene tanta especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de estos. La tomografía y la resonancia magnética sobre todo van a ser con fines de tipo de planeación quirúrgica. ¿Ok? Y pues bueno, preguntas con respecto a esto. Hola, hola. ¿Ya los dormí? No, Doc, creo que no hay dudas. Bueno, Yo entonces, tengo una, doctor. adelante. Ve preparando tu caso clínico, por favor. Ve que decía que en algunos casos se hace una decisión para retirarlo. ¿Qué tipo de suturas puede ocupar en la mucosa? Esa es mi duda. Ok, a nivel de lo que es la cavidad oral, podemos utilizar crómico, principalmente. Puedes utilizar polipropileno, pero el problema es que tienes que retirarlo a los 10 o 15 días, ya una vez que está cicatrizado. Si tú tienes una lesión a nivel del paladar blando donde no tienes los bordes elásticos, pues bueno, en este tipo de pacientes se le tienen que tallar un colgajo a los lados para que pueda afrontarse en este caso la mucosa. Tanto la parotidiectomía completa como la resección de la glándula submaxilar corre riesgo, sobre todo, vamos a hablar un poquito de la glándula submaxilar. Normalmente la incisión que nosotros hacemos es una incisión más de 2 centímetros por abajo del borde. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de lesionar la rama mandibular del nervio facial. Entonces siempre hacemos una incisión más bajo y de ahí tratamos de hacer un colgajo dermoplatismal hacia la parte del ángulo para que yo lleve mi rama en este colgajo superior. Y pues bueno, ahí normalmente localizamos lo que es la vena facial, en la cual la tenemos que hacer el corte. Hay que tener cuidado en este caso, sobre todo del nervio lingual, que lo encontramos en la parte superior. Hay que disecar completamente toda la celda. Algunas veces tenemos que hacer el corte de lo que es el vientre anterior del digástrico para que podamos exponer directamente la glándula, y hacemos un poco de disección, sobre todo a nivel del músculo miloideo, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de no lesionar la rama, bueno, en este caso el nervio lingual, porque una lesión en este nervio, pues obviamente vamos a encontrar el problema motor a nivel de la lengua homolateral. La otra es la lesión del nervio mandibular, del nervio facial, en la cual vamos a encontrar debilidad, sobre todo a nivel de lo que es la comisura de los labios y la parte inferior de los músculos del mentón, en la cual pueden generar una secuela o una paresia temporal que va remitiendo conforme va pasando los días.
Ese es con respecto a la resección quirúrgica de la glándula submaxilar. De la rama, en este caso de la parótida, pues bueno, consiste en hacer una disección de todas las ramas. Principalmente es una cirugía tediosa, aunque es un órgano pequeño, pero la difícil disección de las ramas es lo que lleva más tiempo. Se hacen con pericia, con pincitas Mosco, siguiendo todo el trayecto para liberar completamente del tejido, en este caso glandular. Y la otra, pues la lesión que es el síndrome de Frey, que es una sudoración, sobre todo temporal y mandibular, sobre todo cuando vamos a comer, que muchas de las veces los pacientes, pues normalmente se van a quejar por la lesión en este tipo de pacientes. Y no hay recuperación, excepto que nosotros hagamos el corte de esta rama. Bueno, vamos por acá el caso clínico de Sareni. Adelante. Es un paciente masculino de 45 años, procedente de Caracas, antecedentes heredofamiliares sin relevancia para el padecimiento actual, también los patológicos y los personales no patológicos. Su padecimiento actual detallado acude a consulta en diciembre de 2016 por una evolución de 17 años aproximadamente de un aumento de volumen progresivo en paladar. A la exploración física va a haber evidencia de una asimetría facial a expensas de tercio medio facial a predominio de hemicara derecha. En una exploración endonasal se va a observar obstrucción total de ambas fosas nasales por la presencia de la lesión tumoral, y a nivel intraoral se va a evidenciar el endoturismo parcial bimaxilar. Va a ser una lesión tumoral de 9 por 9 centímetros de longitud, va a estar recubierta por una mucosa similar a la mucosa oral, va a ser firme, indolora a la palpación, va a abarcar gran parte de la cavidad bucal y va a tener impedimentos para realizar las funciones de masticación, deglución, respiración y fonación. Antes de eso, ya se dieron cuenta, este es un caso, es muy raro en el hombre principalmente, y fíjense hasta cuándo va el paciente realmente con el médico. Ya es una lesión que ocupa casi toda la cavidad oral. Adelante. Solicitar tomografía computarizada, donde se va a observar un corte axial, una lesión ocupante de espacio isodensa con respecto a tejidos blandos adyacentes, ubicada en la micara maxilar derecha, involucrando el antro maxilar, cornetes nasales, septum y región nasofaringea. En el corte coronal se va a observar una lesión isodensa con bordes hiperdensos ubicado en antro maxilar derecho. Va a invadir fosas nasales, va a obstruir la vía aérea, respetando piso de la órbita ipsilateral. Se solicita una biopsia incisional bajo anestesia y la muestra obtenida es enviada para estudio histopatológico y da como resultado un adenoma pleomórfico. Bueno, en este caso hicieron una biopsia incisional amplia. Como tal, una BAF no me hubiera dado el diagnóstico de adenoma pleomorfo. Adelante. Bueno, la planificación quirúrgica del caso consistió en garantizar la vía aérea a través de una traqueostomía bajo anestesia local y sedación. Esto por la imposibilidad de la intubación naso u orotraqueal por la obstrucción que generaba la lesión. Una vez que se garantizó la vía aérea, se procedió bajo anestesia a un abordaje intraoral mediante una incisión circunvestibular superior a la elevación de un colgajo mucoperióstico, y se expuso lo que fue la pared anterior y lateral del seno maxilar derecho, y se demarcó la maxilectomía de Brown tipo 2, como se muestra en las imágenes. Se procedió a una suspensión con alambre de calibre de 0.6 milímetros de una placa obturadora maxilar, esto con la finalidad de poder evitar el colapso de los tejidos blandos, además de que esto iba a guiar a la cicatrización de las posibles fístulas oronasales durante la primera fase del tratamiento, y de esto se obtuvo una muestra de 9 por 9 por 10 centímetros. Se hizo un control posoperatorio de 1 mes en el que se retiró la placa obturadora y se observó una mucosa oral.
A los 10 meses de la resección quirúrgica se evidenció la formación de tejido en la región del lecho quirúrgico y hubo presencia de fístula oronasal de aproximadamente 2 centímetros de diámetro y nada más estaba esperando para agregarle colgajos para tapar. Colgajos mucosos. Sí. Y muchas de las veces en esa parte que hicieron la resección del maxilar se pueden colocar lo que es prótesis de silicón para que se llene ese espacio y obviamente con fines estéticos. Esa órtesis, esa prótesis se puede quitar sin ningún problema a través de lo que es cavidad oral. Y pues bueno, lo único que, pues lo menos que llegó a tener este paciente es alteración de la fonación. ¿Preguntas, chicos? Es un caso raro. Doctor, Ajá. es muy común que lleguen los pacientes, bueno, como este caso realmente llegó pues ya en un estadio pues avanzado, pero es común que lleguen los pacientes así que sean tan, digamos que dejados. Sí, sí, la verdad sí. Yo los pacientes que he visto realmente han sido lesiones de 7, 8 centímetros a nivel de la glándula parótida, más de 5 centímetros a nivel de la glándula submaxilar, y pues lesiones de 2 o 3 centímetros. Nunca había visto un caso así. He tenido lesiones a nivel paladar de 3 o 4 centímetros. Obviamente también ya tiene alteraciones de formación, incluso de deglución. Afortunadamente, con la pura resección es más que suficiente. Este tipo de pacientes pues no se van a someter ni a radiación ni a quimioterapia, pues en este caso por el pronóstico del estirpe, ¿no? De acuerdo, Doctor, gracias. Sí, había mencionado que la prótesis era opcional. sí. Este tipo de paciente que presentó su compañera, solamente le pusieron una prótesis para que no tuviera problemas, sobre todo para la mordida y para que no generara hundimiento de las partes blandas como es de la mejilla. Entonces, después retiraron esta prótesis, en este caso de metal, y se le puede colocar prótesis de silicona, que se coloca por la boca, que la localizan ahí, la dejan ahí un rato, todo el tiempo andan con ella, y se la pueden quitar solamente en la noche para limpiarla y todo eso. Pero Muchas eso gracias. obviamente ya se tiene que ir con los ortesistas para hacer, en este caso, las siliconas a la medida. Ok. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Sí, chicos, ajá, a ver. ¿Es normal que se formen fístulas después de la cirugía? Para el tipo de cirugía que le hicieron, sí. Obviamente tenemos comunicada el seno maxilar, la cavidad nasal y la boca. En ese tiempo lo único que hace nuestro organismo es epitelizar todo lo que es el resto de las cavidades, de las partes óseas, y pues bueno, en este caso la fístula era ¿cómo se llama? Esperada. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Hasta Bye, bye. mañana, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Bye, bye. Gracias. Mañana, doctor.